Bienvenidos a Voces 2.0, un nuevo programa de Canal U donde intentaremos reflejar todo el acontecer del proyecto de Universidades Populares de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad entrevistamos al rector de la universidad, el doctor Hugo Yuri, quien nos va a contar sobre los orígenes de las universidades populares. Su nombre de universidades populares empieza a fin del siglo XIX en Francia, cuando los partidos socialistas crean las primeras obras sociales, los primeros sindicatos, y en ese momento la educación era muy clasista y entonces ellos decían que estaba demasiado encasillada, porque que lo fue por muchos años. En ese entonces la mayoría de las clases trabajadoras lo único que tenían que estudiar es algunas cuestiones del colegio primario y con eso ya era suficiente. Entonces ellos consideraban con mucho tino que la educación les abría las puertas, les daba libertad. Y entonces se generaron estas universidades populares, la primera justamente en París y con ese nombre, que la originaron los del gremio de tipógrafos. Acordemos, no nosotros, que los gremios existían antes que las universidades, eran centros educativos antes que las universidades, de ahí vienen los masones, del gremio de la masonería. Las universidades populares son instituciones con más de un siglo de existencia que unen sus raíces en los ideales de la Revolución Francesa. El primer profesor fue un profesor titular de la Sorbona, pero ahí mismo ellos eso los hacían, digamos, los días lunes tenían un profesor de la Sorbona y los jueves era uno de ellos que explicaba las cuestiones de su trabajo o enseñaba algunas cosas de su trabajo. Y ese es, digamos, el origen definitivo de un proyecto que empezó 300 años antes de eso. Y a España llega en un momento donde había grupos krausistas, que era como lo fue el de Hipólito Yrigoyen aquí, también con esa concepción de la libre enseñanza, y empieza como un proyecto de extensión de la Universidad de Oviedo, pero rápidamente adquieren lo que nosotros esperamos que adquieran las universidades populares aquí, que es total autonomía incluso de las universidades. Porque cada universidad popular en cada lugar es que decide qué es lo más importante para ellos en ese lugar en particular. Bueno, ahora España es un país ya muy europeo, pero estaba muy atrasado, sobre todo la región de Andalucía, Extremadura, del sur de España, y reutilizaron como una herramienta las universidades populares en primer momento para alfabetizar a gente que era analfabeta. Estoy hablando de comienzos de los 80, ¿no? Pero rápidamente este mundo tan cambiante, cuando aparecen las tecnologías de la información y la comunicación, se utilizan esas universidades populares para hacer una alfabetización digital de toda la población, desde las personas más ancianas hasta los niños que ingresaban a la escuela con software libre, lo cual fue una cosa de muchísimo impacto. Y en la Argentina, como digo, se fundaron y se fundaron otras, que hay muy pocas que han quedado vivas desde esa época. Una es la Universidad Popular de La Boca, que ya tiene más de 100 años, la de Resistencia, 2 o 3. ¿Por qué? Porque he conseguido un film de Video Sonofilm, que era una compañía que hacía propagandas en los cines del Estado y esas cosas. Y en el año 1960, en el sesquicentenario, hacen un programa entero sobre las universidades populares, que había centenares en la Argentina. Y de nuevo, en un golpe militar, la cierran a todas las universidades populares. El desarrollo económico nacional impone necesariamente el desarrollo cultural y social. En estas tareas están empeñadas desde largo tiempo las universidades populares argentinas. Conrado Storani, secretario de Extensión de la UNC,
nos comenta cuál es uno de los objetivos principales de las universidades populares. La concepción, si bien tienen muchísima historia en Europa, historia en Latinoamérica y historia en Argentina particularmente, con algunas universidades populares que hoy tienen más de 100 años, me parece que lo central y fundamental es poder invertir lo que fue uno de los principios fundamentales cuando se gestó la reforma universitaria, que fue que muchas personas pudieran acceder a la educación superior que estaban excluidas. Las universidades populares pretenden ser la posibilidad de que se desarrollen conjuntamente y en sociedad con la universidad los municipios de distintas regiones de la provincia, y estamos muy contentos con el resultado que hemos obtenido, la respuesta que hemos obtenido no solamente de las autoridades municipales y comunales, sino también de la sociedad que se nuclea a través de estas iniciativas para que sean precisamente estas localidades, estas fuerzas vivas que componen un espacio público que determinen cuáles son sus reales necesidades, y ahí aparece la universidad, la obligación de la universidad con el bagaje de conocimientos que posee para poder adecuar los requerimientos necesarios para poder llegar ahí. ¿Cuál es el sentido de las universidades populares ahora? El tema es que ahora en el mundo se está universalizando la educación superior, porque vamos a Marcos Juárez, claro, nosotros vamos a Marcos Juárez y nos dice, mire, nosotros es una tierra muy productiva y tenemos tractores, los tractoristas y qué sé yo, pero ahora tenemos tractores que son inteligentes, que se manejan solo, que se ubican solo en el surco, con GPS, con imágenes satelitales que les marcan la humedad de la tierra donde están andando, y esos tractoristas ahora necesitan estos conocimientos que son de educación superior. Y fabricamos maquinarias agrícolas muy precisas y necesitamos especialistas en control numérico, pero no un ingeniero que venga, sino esto. Para poner casos más concretos y nombrando compañías, claro, pero además con conocimiento de educación superior. Vamos a Laguna Larga y nos llevan a una empresa que está ahí justo en el límite de Oncativo, que es Econovo, que exporta camiones especializados, etc. Y necesitaban soldadores. Uno dice, ¿la universidad soldadura? Sí, porque hace 5 o 6 años la moda era hay que formar programadores porque eso es lo que se viene.